Hola, muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente en esta sesión de aprendizaje y como recordaremos es la última, vamos a dar inicio como siempre lo hemos hecho. Y bueno, hoy nos centraremos en el tema para dar énfasis a los demás temas sobre lo que es un plan de estudios, un programa de estudios. Vamos a hablar sobre lo que es un modelo educativo y cómo este modelo educativo se vincula con la parte de la didáctica, en donde de la misma manera hacemos énfasis y mencionamos estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. Y bien, uno de los propósitos del modelo educativo que está vinculado hacia la política educativa, pues precisamente es analizar ese modelo educativo mexicano y su interacción entre los modelos didácticos que permitan su aplicación permanente y de manera oportuna a las problemáticas educativas que se presentan en nuestro país, a esas problemáticas educativas que de la misma manera están presentes en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, de las delegaciones, y cómo estas problemáticas educativas tienen áreas de mejora, hay planes de estudios en reestructuración. Todo esto se ejecuta con la finalidad de que exista la calidad en la educación. Y esto nos permite dar respuestas, involucrarse en la parte de la gestión, principalmente del conocimiento, para responder a esas exigencias de manera oportuna, esas exigencias de la propia sociedad cambiante, de los retos, de los desafíos e incluso de la misma globalización. Entonces, ¿cómo vemos en esta lámina que el modelo educativo mexicano está estrechamente vinculado con los modelos didácticos? Es así como nos permite abordar y centrarse en la formación de personas. Sabemos que el formar un ciudadano, el formar un docente, formar un alumno, nos da como sinónimo de acto de educar. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos acto de educar? Este acto de educar es un acto que nos permite formar a la persona a ser un buen ciudadano que alcance y desarrolle el conocimiento y sus competencias. Esto, claro está, que nos va a representar y nos va a traer consigo mismo algunas implicaciones sociales que están centradas en el aspecto económico y que se vinculan directamente con el aspecto educativo. En este mundo cambiante, en esta sociedad dinámica, vemos y observamos que cada día es más heterogénea y en que la que se discute una variedad de temas emergentes. Esos temas emergentes que están en los nuevos modelos educativos, que están en los nuevos paradigmas, que están en los enfoques. Uno de ellos es los derechos humanos, que tenemos que abordarlo, que tenemos que centrarlo en nuestros contextos educativos, en nuestros centros escolares. De la misma manera, otro de los temas que tenemos que abordar es la diversidad cultural, el derecho a la paz, el emprendimiento social, el desarrollo sustentable, las plataformas educativas. Esas plataformas educativas que vienen inversas y que hace mención también a la
teleeducación, en redes sociales, que plantean nuevos retos al sistema educativo mexicano. Y un ejemplo de ello lo visualizamos principalmente en el nivel básico, cuando nosotros hablamos del sistema que tienen las telesecundarias. Las telesecundarias todavía utilizan la red Educa, en donde impacta, en donde nos permite centrarnos en ese contenido, en esos bloques, en esas unidades que cada uno de los maestros hace énfasis en esas aulas con nuestros alumnos. Bien, le damos a la bienvenida a Montalvo. Montalvo, ¿sí nos escuchas? Sí, profe, sí la escucho. Bienvenida y mucho gusto. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, sí la escucho. Perfecto. Bien, bienvenida. Haciendo énfasis a usted de su gran interés por presentarse en la clase de hoy, ya que algunos compañeros se van a conectar tarde y algunos otros van a ver solamente la grabación. Me da mucho gusto interactuar con usted. En la última sesión hemos hablado de nuestra asignatura, que es política educativa, principalmente centrada en el sistema educativo mexicano. Y en la clase pasada y en las otras sesiones de aprendizaje, hacíamos mención principalmente de cómo está constituido el sistema educativo mexicano, los niveles educativos. Y dentro de los niveles educativos, hacíamos mención desde educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, el nivel medio superior que involucra bachilleratos, el nivel superior que son las universidades, al igual que las maestrías y los posgrados que involucran los doctorados. Y bien, hoy estamos centrándonos en lo que es el modelo educativo. Y dentro del modelo educativo hablábamos principalmente del propósito. Y el propósito principalmente es pues vincularlos con los modelos didácticos. Estos modelos didácticos que hace énfasis a la didáctica general, como todos lo conocemos, y la didáctica específica. La didáctica, pues, es una de las ramas de la educación que nos va a enseñar, que nos va a demostrar las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de enseñanza que primeramente van a ser utilizadas por los docentes, las estrategias de aprendizaje, que son herramientas que son utilizadas por los alumnos. Entonces, dimos énfasis primeramente con el propósito y después con el acto de educar, que el acto de educar, habíamos mencionado, pues que está centrado principalmente en abarcar a la propia sociedad, dentro de la misma sociedad, el aspecto económico, que cómo está relacionado lo social, lo económico, lo cultural, lo educativo. Y que dentro de este acto de educar hay temas recientes que tenemos que dar énfasis. Y esos temas recientes, uno de ellos son los derechos humanos, que de la misma manera la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo nos los dice. El tema de derechos humanos debe abordarse de manera fundamental para que nuestros niños desarrollen, conozcan, observen cuáles son los derechos que los protegen, de la misma manera cuáles serían sus obligaciones. Hacer que el niño desarrolle y conozca estos derechos con la finalidad de formar un ciudadano íntegro. Y este tema que va vinculado también con la diversidad cultural. Hemos visto, y lo mencionaba yo en otras sesiones, que somos muy diversos. En este grupo en los cuales nosotros estamos, somos diversos tanto en nuestro idioma, en la manera en la cual nosotros compartimos esas ideas, somos diversos en nuestra vestimenta, somos diversos en la parte cultural, en las costumbres que cada uno de nosotros tenemos, que son temas de gran importancia porque nosotros nos tenemos que valorar mutuamente de forma grupal, que
nosotros debemos a conocer la esencia de cada ser humano que está en conjunto al lado nuestro, para que seamos seres humanos íntegros, seres humanos que propicien el respeto hacia los demás. Y bueno, de la misma manera, otro de los temas que se están trabajando mutuamente son las plataformas educativas y las plataformas digitales. Como ustedes conocen ya, estas plataformas educativas y estas plataformas o redes sociales que se han implementado día con día es precisamente para tener una mejor interacción y para que cada uno de los seres humanos que necesiten desarrollarse, que necesiten capacitarse, que necesiten adiestrarse en algún tema en específico, en algún enfoque, alguna teoría, tengan la oportunidad que se dé de forma a distancia, como ahorita lo estamos haciendo, aunque no estemos de forma presencial, ¿verdad? No tengamos esa cercanía, pero la tenemos a distancia. Y que ustedes aprenden a distancia en el tiempo que ustedes tengan, porque hoy en día, pues cada uno de nosotros trabajamos y a lo mejor le dedicamos al estudio 1 hora y media o 2 horas. Es por eso que estas redes digitales y estas plataformas educativas deben de estar en interacción con el aspecto educativo, en los contextos educativos, en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Y nos hace mención también esta lámina de la teleeducación, que se centra más en la educación secundaria o telesecundaria, en donde los maestros utilizamos la red Educa y utilizamos redes digitales que nos permiten y que nos muestran algunos materiales que están centrados en los bloques, que están centrados en las unidades o en las temáticas que cada uno de los maestros tenemos que trabajar para que nuestros alumnos lleguen y observen esas clases, interactúen, vayan adquiriendo esos conocimientos de lo que se desea impartir. Y bueno, el acto de educar, uno de los retos a los cuales se enfrenta, pues principalmente es formar a esos seres con capacidades diferentes, ¿verdad? Porque cada uno somos diferentes. Bien, eso es en la parte del acto de educar. Ahora, para los que no tuvieron oportunidad de entrar en las primeras sesiones de clases, yo les mencionaba que dentro de lo que es la política educativa del sistema educativo mexicano, para que se dé una educación, debemos de abarcar el aspecto curricular. Y dentro del aspecto curricular, mencionábamos que cada uno de los maestros, antes de interactuar con una clase, debe de conocer el plan de estudios y debe de conocer el programa de estudios. Y de la misma manera, en esa sesión les hacía yo mención que cuando ustedes seleccionaron esta carrera o esta licenciatura, tuvieron la oportunidad de observar el plan de estudios. El plan de estudios es un documento oficial que involucra cada una de las carreras que nosotros deseamos estudiar. Y ese documento está representado por una currícula. Y esa currícula es un mapa curricular. En ese mapa curricular hay un concentrado, una tabla, por así decirlo, en donde vienen cada una de las asignaturas que vamos a cursar y asignaturas que son seriadas. Cuando yo hago énfasis a las asignaturas que son seriadas, son asignaturas que se repiten semestre a semestre. Es decir, si llevamos informática en el primer semestre, en el segundo semestre la materia seriada sería informática 1. En el tercer semestre a lo mejor continuamos con informática 2. Por eso se le conocen seriadas porque van seguidas. Y bueno, esas asignaturas se encuentran en el plan de estudios. Y cada plan de estudios debe tener un programa de estudios. Por eso el día de hoy yo les prometí en esas sesiones de aprendizaje que hoy les iba yo a traer, y les iba yo a hablar del aspecto curricular, del plan de estudios y del programa de estudios. Y bueno, el aspecto curricular o la currícula es el sistema que asegura la pertinencia
la relevancia, la efectividad de lo que el maestro está hablando, de cómo el maestro está formando el alumno. Cuando yo digo pertinencia, tiene que ser ese sistema en secuencia, un sistema pertinente, un sistema que represente identidad, que represente conocimientos, que represente enfoques, que represente paradigmas relevantes porque va a dar respuesta a las necesidades sociales, a las necesidades empresariales, a las necesidades del sector laboral o incluso a las necesidades del sector educativo de un nivel superior al cual nosotros estamos. Entonces, aquí nos centramos en tres aspectos importantes, o más bien variables. Una variable es el aspecto académico, otra el laboral y la otra la investigación. Y el perfil de egreso, por ejemplo, de los bachilleratos tecnológicos. Estos bachilleratos están destinados especialmente para aquellos alumnos que son de bajos recursos y que trabajan en la semana y a lo mejor los viernes como nosotros y los sábados tienen la oportunidad de estudiar. Entonces, estos bachilleratos vinculan la parte académica con la parte laboral. En la educación superior, el perfil de egreso está vinculado con las tres variables: académico, laboral y de investigación. ¿Por qué académico? Porque se prepara el alumno como ustedes lo están haciendo. Ustedes estudian los viernes. Sin embargo, toda la semana ustedes laboran. El docente que está frente a ustedes les encarga actividades de investigación, les encarga proyectos, ensayos o alguna otra estrategia para que el conocimiento que se esté brindando sea más profundo. Entonces lo visualizamos de manera esencial. Cómo el perfil de egreso tiene que ver con el aspecto académico, el aspecto laboral y el aspecto de investigación. De la misma manera, el diseño curricular que debemos sustentar la implementación del mismo diseño y una evaluación curricular. Cuando yo hablo de diseño curricular, hacemos mención de lo que está constituido o cómo podemos elaborar un programa de estudios y este programa de estudios, cómo lo implementamos en los colegios y estos programas de estudios, cómo se evalúan y quién lo evalúa, el docente. Habíamos mencionado que los elementos esenciales para que se dé la enseñanza-aprendizaje, pues es el plan de estudios, es el programa de estudios, es la asignatura, es el docente, es el alumno, son los padres de familia y la comunidad en general. Entonces, en esta lámina que dice proceso de desarrollo curricular, vemos esos elementos, cómo están centrados en los colegios, en las universidades, en las escuelas y en los diferentes niveles educativos. Bien, ahora, el sistema educativo mexicano, vinculado a lo que es la política educativa, ¿verdad? Pues tiene que abarcar esencialmente, pues, un diseño adecuado, un diseño que sea pertinente, permanente para las necesidades sociales, ¿verdad? Las necesidades que visualizamos de forma externa. Y aquí entra algunas técnicas de algunos maestros que son expertos, algunos científicos, algunos doctores. Entra la parte de la innovación, entra la parte de la formación, de la capacitación, con un enfoque inclusivo, con un enfoque democrático, en donde cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de participar, tanto alumnos como docentes. Y que este diseño curricular, que todo lo que nosotros estemos enseñando, esté basado principalmente en el humanismo. El humanismo es una corriente que no ha surgido recientemente. El humanismo es una de las corrientes o de las teorías de aprendizaje que se han centrado desde hace varias décadas con la finalidad
de formar seres humanos con valores, seres humanos íntegros, con conocimientos, que sean seres que les sirvan a la sociedad, seres que propicien un bienestar para todos los seres que se encuentran a su alrededor. Y otro del enfoque educativo que debemos de manejar en esta política educativa, en el sistema educativo mexicano, es la inclusión educativa. ¿Por qué hablar de inclusión educativa? ¿Por qué enseñarle a nuestros alumnos que hoy debemos de trabajar con esa inclusión escolar? Porque somos diversos. Y una de las palabras que mencionaba yo al inicio es la parte de la diversidad, que cada uno de nosotros somos diferentes en todos los aspectos. Y así como somos diferentes, aprendemos, adquirimos los conocimientos de manera distinta. Cada uno de ustedes que se encuentran en este grupo aprenden de manera distinta. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente intelectual distinto, un nivel de conocimiento distinto, tenemos un estilo de aprendizaje distinto. Y cuando hablo de un estilo de aprendizaje, hago mención a los 3 estilos que a lo mejor ustedes ya lo saben. Uno de los estilos de aprendizaje que existen en las aulas es el auditivo. Hay alumnos que tienen una audición al 100%, pero hay alumnos que a lo mejor tengan una discapacidad y a lo mejor estén en un 40%. Ese es un estilo de aprendizaje que puede estar aquí en este grupo, mientras uno de ustedes tiene un 100%, otro puede tener un 70% y otro puede tener un 40%. Es por eso que nosotros los maestros debemos utilizar estrategias de enseñanza diversas para cada estilo de aprendizaje. Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntan, maestra, ¿y cómo me doy cuenta cuál es el estilo de aprendizaje que tiene mi alumno o que tiene mi alumna? Bueno, para ello, al inicio, cuando empezamos una clase, cuando empezamos un ciclo escolar, hacemos un diagnóstico. Y ese diagnóstico que nosotros ejecutamos, pues precisamente es para identificar los 3 estilos de aprendizaje. Yo les mencionaba que uno de los estilos de aprendizaje es el auditivo, pero también existe el visual. Hay alumnos que son visuales 100% y hay alumnos que a lo mejor les cuesta mucho visualizar una imagen, visualizar un texto, visualizar a lo mejor un video, una película. Es donde yo tengo que identificar, a lo mejor mi alumno tiene el estilo de aprendizaje kinestésico. Bueno, ¿cuál es el kinestésico? Aquel estilo de aprendizaje en el cual mi alumno va a aprender de acuerdo al ritmo musical, de acuerdo a lo mejor algunos aspectos o actividades integrales como la danza, el baile, la música, a lo mejor a través de talleres de guitarra. Entonces, tengo que conocer como maestro los 3 estilos de aprendizaje que tiene mi grupo. A lo mejor en este grupo tengo 2 estilos de aprendizajes auditivos, a lo mejor 2 visuales y a lo mejor 2 kinestésicos. Entonces, por eso aquí mismo nos dice que debemos de trabajar con la inclusión educativa, en donde debemos incluir a cada uno de nuestros alumnos con todos los defectos que tengan, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y como somos diferentes, pues el maestro tiene que preparar esa planeación de clases o ese plan didáctico de acuerdo a los estilos, de acuerdo a la diversidad del grupo. Por eso aquí mismo nos dice, uno de los enfoques educativos que actualmente estamos trabajando es la inclusión educativa, incluir a nuestros alumnos tal y como son. Y de la misma manera, gestionar políticas que estén inmersas y que hablen y que propicien la inclusión educativa.
porque yo les puedo hablar muy bonito en esta tarde-noche y les puedo hablar del enfoque educativo inclusivo, pero a lo mejor yo reflejo en mi persona otro aspecto, a lo mejor de prepotencia, de enojo, de ira, ¿verdad? De una maestra autoritaria, en donde no deja participar a los alumnos. Entonces ya no estaría yo hablando de inclusión educativa. ¿Cuándo sí estoy hablando de inclusión educativa? Cuando cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene la oportunidad de participar, tiene la oportunidad de hacer opiniones, que en el grupo se trabaje la democracia y que ustedes alcen la mano al mismo tiempo que el maestro para participar, para hacer sus comentarios. Claro está que esos comentarios deben de retroalimentar y realzar la sesión de clases. Deben de ser comentarios constructivos por respeto a los compañeros del grupo y respeto hacia su propio maestro, hacia su propia maestra. Entonces, este tema de inclusión educativa es un tema que ya hoy en día se convirtió en una asignatura. Hay algunas universidades que ya lo están trabajando principalmente en algunas licenciaturas y de la misma manera en algunas maestrías, en donde es una asignatura que forzosamente la debemos de llevar porque tenemos que estar adiestrados en la parte de inclusión. La inclusión, recuerden que está en la sociedad, está en la escuela, está en la currícula. Y cuando yo hablo de currícula, hablo del plan de estudios y del programa de estudios. Entonces, si está en la currícula, yo debo ser inclusiva desde el momento que imparto mis clases, que doy a conocer el tema que estamos trabajando, desde el momento en el cual mis alumnos están interactuando, están participando, y de la misma forma, de la manera en la cual yo estoy evaluando. Debo de hacer una evaluación que esté centrada en la inclusión educativa. Bien, esto como resultado al enfoque por competencias y al constructivismo. El enfoque por competencias, si había trabajado en algunos años hacia atrás, en el plan 2007, en el plan 2011, era como ese árbol que estaba lleno de frutas, ese árbol que estaba lleno de manzanas. Así estaba el enfoque por competencias. En el plan 2007-2011, en donde los maestros nos tenían que certificar para identificar la competencia que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando por competencias, nos tenía que evaluar o escoger un estándar y que ese estándar nos diera como resultados el para qué soy competente. Tanto es así que para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar dando clases o estar frente a ustedes como ahorita lo estoy haciendo, tenía yo que certificarme en la impartición de cursos de capital humano en forma presencial, si es que yo iba a dar clases en forma presencial. Ahorita nos tenemos que capacitar y alcanzar el estándar en los cursos principalmente de habilidades digitales, que es una de las competencias que debemos de tener como docentes, porque es algo innovador, es algo de la era de la ciencia, de la era del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, porque estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Y por qué se llama cuarta revolución industrial? Porque estamos trabajando con plataformas digitales, con la cibernética, con la electrónica, con la robótica, con la neurociencia, entre otras más, con la inteligencia artificial, que si ustedes se dan cuenta, la inteligencia artificial es un tema tan maravilloso que el mismo tema nos da todas las respuestas. Si entramos en páginas especializadas, en GPS, por ejemplo, en GPT, ya nos da la información que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta en esta lámica el enfoque por competencias que si ya se había trabajado en otros años y que ahorita la nueva escuela mexicana en el plan 2022 lo ha cambiado por el sinónimo de conocimiento, sinónimo de habilidades, pero en sí me atrevo a decir que es competencia que se debe de alcanzar en el perfil de egreso de cada nivel educativo.
Como lo veíamos en las sesiones pasadas, si estamos hablando del nivel educativo preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, ahí deben de estar este enfoque por competencias a lo que llegamos a vincularlo con el perfil de egreso. ¿Qué es lo que aprendió mi alumno? ¿Qué es lo que alcanzó mi alumno? Para poder competir con el otro grado siguiente. Si mi alumno egresa de la primaria, ¿cuáles son las competencias que lleva para egresar a la secundaria? Si mi alumno egresa de la secundaria y quiere ingresar a la preparatoria, ¿cuáles son las competencias que tiene que llevar? O hablando en otras palabras, ¿cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las destrezas? Las actitudes que mi alumno debe de llevar para competir con el grado siguiente. Y de la misma manera, en caso de ustedes que están en licenciaturas, ¿cuál es el perfil de egreso, los conocimientos, habilidades y actitudes que ustedes deben de aprender para incorporarse al mercado laboral? Para que ustedes sean líderes que tengan la oportunidad de competir con otros compañeros en las empresas, en las aulas, en las instituciones educativas. Y bueno, es tan cierto que todo esto va vinculado al constructivismo. El constructivismo también es una teoría de aprendizaje que no es nueva. El constructivismo es tan antiguo como lo es la psicología. Incluso el constructivismo es una de las ramas o de los paradigmas que se encuentran centrados dentro de lo que es la psicología y dentro de lo que es la pedagogía, lo que es la ciencia de la educación. Por eso lo estamos viendo ahorita en este momento. Y es esa teoría de aprendizaje en donde el maestro va a enseñar a construir, a formar, a armar, a llevar procesos dentro de los contenidos que estemos hablando. Y esto se da principalmente en el área de las matemáticas, en el área de la física, de la química, de la informática, de ciencias como es la robótica, como es la mecatrónica, la electrónica, la electricidad que lleva procedimientos, lleva procesos, lleva una metodología adecuada para alcanzar ese conocimiento. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de la currícula, me centro en el mapa curricular, me centro en los programas de estudios. ¿Y qué nos va a dar ese programa de estudios? ¿Cómo vamos a abordar ese programa de estudios? Bueno, vamos a abordarlo con esos enfoques, como ya les mencionaba yo. El enfoque humanístico, el enfoque de educación inclusiva, el de competencias, constructivismo, y no tan solo estos enfoques, sino otros enfoques como el empirismo, el socialismo, el pragmatismo, entre otros más. Y bueno, cada uno de estos enfoques va a traer principios psicopedagógicos. Psico porque estamos hablando de psicología, pedagógicos porque hablamos de pedagogía. Entonces vemos que siempre la pedagogía y la psicología pues van a estar inmersas, van a estar unidas, porque pues estamos hablando y estamos trabajando con seres humanos que sienten, seres humanos que aprenden, seres humanos que interactúan. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda de algún concepto que a lo mejor no logremos descifrar? ¿Dudas? No, profesora, por mi parte no. Hasta ahorita creo que todo bien, a pesar de que entré tarde, perdón. Gracias, bienvenido. Ya ni te di la bienvenida. Pensé que pues por las circunstancias de tu trabajo ya no ibas a poder entrar, pero me da gusto que tanto la señorita esté conectada como usted, a pesar de que ya la última sesión, ¿verdad? Y que esto nos muestre la responsabilidad, que nos muestre el compromiso que ustedes tienen con la universidad. Eso nos llena de orgullos porque no tan solo se motivan ustedes, sino también motivan al maestro, ¿verdad? Que ustedes muestran ese compromiso. Y bueno, bienvenido. Vamos a continuar para que nos dé tiempo de terminar los demás contenidos que traemos preparados para el día de hoy. Y bueno, dentro de lo que es esta política educativa, que ya habíamos hecho mención dentro de lo que es el sistema educativo mexicano, la educación va a estar centrada en estos aprendizajes que antiguamente se le conocían como los pilares de la educación.
y que estos pilares que nosotros estamos mostrando en esta presentación son 4, pero hay más. Estos 4 que yo les estoy aplicando es precisamente porque el alumno debe de estar envuelto en estos 4 pilares, en estos 4 tipos de aprendizaje. Cuando nosotros egresamos de un nivel educativo, llevamos estas 4 etiquetas. Los pilares de la educación, el primero es formar a un alumno e interactuar y que él entre en el ser propio, el saber ser. Y el saber ser es formar a ese alumno con conocimientos, que sepa interactuar en sociedad, que sepa convivir en sociedad, que tenga los conocimientos para ayudar a sus semejantes, que sea un ser íntegro en todos los aspectos. Y que a lo mejor como seres humanos tenemos características muy distintas. Y una de las características es nuestro temperamento y es nuestro carácter. Recordemos que el temperamento es aquel aspecto que cambiamos de manera espontánea en ciertos momentos y que a veces no controlamos nuestro temperamento. Que a lo mejor si ahorita ustedes me cuestionan y me provocan, yo cambio totalmente y a lo mejor me vuelvo de un segundo hacia otro segundo una maestra prepotente, una maestra enojona, una maestra gritona. Sin embargo, si tú me preguntas en este momento y yo controlo mi temperamento, yo no voy a cambiar mi forma de ser porque es mi temperamento. O sea, tengo dominio de él, tengo esa inteligencia emocional y domino mi temperamento, que no me enojo con facilidad. Ahora bien, el carácter, con el carácter ya se nace. El carácter es aquel aspecto esencial que cada uno de nosotros tenemos para enfrentar los desafíos, enfrentar los retos, principalmente en nuestro trabajo y también en nuestra familia. Cuando nosotros ya tenemos un hogar y cuando seleccionamos a un candidato, una candidata para que sea nuestro compañero de vida o nuestra compañera de vida, tenemos que tener ese carácter para poder sobrellevar ese matrimonio o esa familia. Lo mismo sucede ese carácter que nosotros tenemos que tener para enfrentarnos a la vida laboral. ¿Y cómo identifico mi carácter? Mi carácter es cuando yo tengo un reto o cuando más bien tengo un desafío y yo enfrento ese reto, enfrento ese desafío y salgo victorioso. ¿Por qué? Porque al tener carácter tengo que tener esas herramientas de conocimiento que me van a permitir abatir, eliminar ese obstáculo que está poniéndome una barrerita y que no me deja sobresalir. Eso es tener carácter. Que tú te sepas defender en el momento preciso, pero con esa calidad moral, esa virtud que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y uno de los pilares de la educación es que el maestro debe formar al alumno en saber ser. Y el saber ser es manejar tu temperamento y tu carácter en conjunto con las competencias que tú debes de tener. Y cuando yo hablo de competencias, acuérdense, son tus habilidades, son tus conocimientos, son tus destrezas, son tus virtudes, son tus actitudes. Ese es el primero. El segundo, saber convivir. Que cada uno de los maestros te enseñen cómo convivir en sociedad, cómo convivir en el núcleo familiar, cómo convivir en los contextos escolares. Y muchas veces no adiestramos a nuestro alumno para convivir. ¿Por qué? Porque si yo soy más inteligente que Juanito y si yo llevo puro 10, pues yo ya soy diferente que Juanito porque llevo puro 10 y soy capaz de todo. Soy Juan Camaney, válgase la redundancia. Entonces, pues yo me creo superior a los demás compañeros porque soy más capaz, ¿verdad? Y no enseño a mi alumno a tener esa humildad para compartir lo que él conoce con otros compañeros, para que ese alumno pueda participar en equipo, en trabajo colaborativo y enseñe a sus compañeros que no saben. Ese es otro de los pilares. El otro es el saber. ¿Cómo adiestro a mi alumno en el saber?
Ahorita tú estás tomando una clase. Esa clase involucra un tema y este tema es principalmente política educativa, pero hacemos énfasis en los modelos educativos y a la currícula, por el cual estamos hablando sobre el plan y el programa de estudio. Entonces, ¿cómo yo te estoy enseñando el saber? El saber es aquel conocimiento que tú estás adquiriendo y que ese conocimiento para algunos de ustedes va a ser permanente porque lo vas a recordar siempre. Vas a decir, cuando tuve aquella maestra que me enseñó política educativa del sistema educativo mexicano, me habló de este tema. O a lo mejor cuando curses la segunda asignatura o la siguiente asignatura y digas, ah, esto lo vimos con la maestra Carmen. Yo lo recuerdo, pero te estoy enseñando uno de los pilares, el saber. Y lo vas a poner en práctica. Si ya estás en el aspecto educativo, si ya estás en el ámbito educativo, lo vas a poner en práctica. Ahora bien, el otro pilar de la educación que es el hacer. ¿Cómo enseñar a mi alumno el que ejecute actividades que sean productivas, que sean beneficiosas para los demás? Por eso dice el saber hacer. Que lo que tú estás aprendiendo lleves a la práctica, lo aprendas y lo apliques, porque no nada más es que yo tenga el conocimiento y me lo guardo. Yo puedo tener 2 licenciaturas, puedo tener 2 maestrías, puedo tener 2 doctorados, pero si yo no lo comparto con mis alumnos, yo no lo comparto con mis maestros, entonces no estoy aprendiendo a hacer porque no lo pongo en práctica. Para que yo los enseñe a ustedes el hacer, es por ejemplo el ensayo que les encargué. Les di un tema muy sencillito para que ustedes hicieran su ensayo. Es el saber hacer. Ustedes no me van a dejar mentir. Algunos de ustedes ya han elaborado ensayos, pero algunos otros nos cuesta un poquito más. Bueno, voy a intentarlo con la maestra Carmen de hacer este ensayo como me salga. Estoy aprendiendo. Ustedes están en el camino del aprendizaje. Están desarrollando o terminando de desarrollar algunas competencias, como es la estrategia del ensayo. Entonces, aquí está otro pilar, el saber hacer, el llevar a mi alumno a que aprenda, a que lo aplique y lo lleve a la práctica, ¿verdad? Y estos pilares, que según la UNESCO nos los dice que deben de estar centrados en la parte educativa y que el maestro los debe de conocer y que los alumnos lo deben de ejecutar, el alumno lo debe de llevar a cabo. Y ustedes que están formándose en la parte educativa, pues de la misma manera deben de conocer cada uno y aprenderse las características de cada uno de estos pilares de la educación, porque más adelante ustedes van a tener la oportunidad de tener alumnos a su cargo. A lo mejor algunos de ustedes van a estar en el nivel de preescolar, algunos en el nivel de primaria, otros en el nivel de secundaria. ¿Y quién dice que no? A lo mejor en el nivel de licenciatura, el nivel de maestrías, porque a ustedes les falta un camino grandísimo por recorrer, un camino lleno de frutos. Cada uno de ustedes está aquí en esta hora, a pesar de ser tan tarde, y a lo mejor en lugar de que estuvieran aquí, a lo mejor estuvieran, no sé, en una disco, estuvieran en una fiesta, conviviendo con sus amigos. Sin embargo, pues ustedes tienen ese compromiso, esa lealtad de tomar estas clases y por eso están ustedes aquí, porque tienen ese compromiso de que se están formando y se están formando para formar futuros ciudadanos. Y esos ciudadanos que ustedes van a formar son los futuros niños que están por nacer o que están naciendo en este momento, o que a lo mejor son niños de 1 año, de 2 años, y que ustedes van a ser sus maestros, que ustedes van a enseñarles a esos niños la parte educativa, aspectos educativos. Y esto está bonito con los pilares de la educación porque hacemos énfasis a la formación de los seres humanos. ¿Cómo cada uno de ustedes va a transmitir ese conocimiento con ese carisma, con esa virtud que los distingue, con esa empatía? Y podemos decir, maestra, pero es que yo tengo mi carácter muy fuerte o a veces no domino mi temperamento. Todos en su momento va a haber momentos de angustia, va a haber momentos a lo mejor de rabia, de enojo, en donde no controlo mi temperamento y exploto en segundos, pero la vida nos enseña y a través de cursos, a través de cada una de las materias de formación, nos enseña que tenemos que dominar nuestras emociones. Y bueno, si yo trato o yo pretendo no dominar mis emociones, bueno, tengo que tomar cursos, algunas capacitaciones,
a lo mejor con terapias con psicólogos, porque cada uno de nosotros necesitamos en cierto momento un psicólogo. No nada más las personas que tienen una discapacidad intelectual o que tienen problemas de aprendizaje. Todos necesitamos en su momento un psicólogo y bueno, dentro de la formación para que nosotros seamos buenos maestros, que seamos buenos catedráticos, pues tenemos que tomar estos cursos, tenemos que formarnos en conjunto con psicólogos, con psiquiatras, con médicos especialistas en la ciencia, en el aspectos cerebrales. Eso es que nosotros estemos retroalimentando, que nos estemos construyendo, que seamos maestros llenos de conocimiento para poder dar respuesta a aquel alumno, a aquella alumna que tenga un problema de aprendizaje, que tenga una discapacidad o que tenga algún problema como autismo, de síndrome, entre otros más. Entonces, si nosotros tenemos algunos aspectos en donde no nos controlamos dentro de nuestro carácter, pues podemos capacitarnos en otros aspectos. Pero como docentes tenemos que tener ese carisma, esas virtudes, esos conocimientos, ser tolerantes, ser inclusivos con nuestros alumnos, desde en la manera de cómo aprenden, cómo se comportan, ya sea a distancia o sea en forma presencial. Porque recordemos que como maestros podemos trabajar en distancia y podemos trabajar en forma presencial. Y bueno, ese es el asunto esencial de estos pilares de la educación. ¿Dudas sobre estos contenidos o algún comentario que quieran externar? ¿No? No, doctora, gracias. Bien. Bueno, Yo no les sé si, prometí. Ajá, sí, adelante. Adelante. ¿Le escucho? si más adelante le pudiera compartir mi trabajo, ahora sí, mi trabajo del trabajo, para que me dé su punto Ah, de vista como especialista. claro que sí. Te voy a dar unos 10 minutos. Qué bueno que me dices. ¿Lo quieres presentar hoy? No, más adelante. Ah, claro que sí. Tú me indicas y con O todo sea, si es gusto. para mañana, mañana tengo mi cita en la escuela a las 10, 11:30, pero nada más así para que dé su punto de vista. Ah, claro, me lo presentas y o nos quedamos después de las 9 o 10 minutos antes de las 9 lo presentas y sirve que la compañera también se dé cuenta cómo lo estamos trabajando y le va a servir de ejemplo como un taller, ¿sí? Entonces, faltando 10 para las 9, te doy oportunidad para que lo presentes con toda confianza. Me voy a tratar de apurar. Bien, gracias. Es que sí estoy en Yo las les... dos cosas. Estoy en su clase y estoy en mi trabajo. Ah, perfecto. Entonces no te voy a interrumpir mucho. Voy a tratar de ir mencionando los temas y de la misma manera retroalimentando. No, no se preocupe. Sí le pongo atención. Gracias. Perfecto. Bien, les prometí que les iba yo a traer características de lo que era un plan de estudios para que tuviéramos y captáramos con mayor facilidad cómo es que está constituido un plan de estudios. Y bueno, el plan de estudios ahorita lo estamos trabajando gracias a la educación actual, al plan de estudios 2022, el modelo sintético. Este modelo sintético que viene esquematizado y viene estructurado con las diversas asignaturas, con las diversas unidades o bloques de aprendizaje. Y este plan de estudios que contiene los propósitos, esos propósitos en donde nos va a mencionar la formación general, nos trae también consigo mismo las propuestas de evaluación, esa evaluación que debe ser pertinente y debe de ser vigente. Este plan de estudios nos trae el mapa curricular. En el mapa curricular se van a esquematizar la organización del plan de estudios, en donde vienen todas las asignaturas, esas asignaturas que también se van a componer por las unidades de aprendizaje. Vienen los horarios, vienen las claves,
los créditos, si es una materia seriada o no es una materia seriada. Materia seriada es una materia que continúa semestre con semestre. Normalmente pasan las matemáticas, la normal, matemática 1, matemáticas 2, o informática 1, informática 2, informática 3, entre otras más. Por eso se dicen materias seriadas, porque se vinculan con los semestres siguientes. En el mapa curricular también se ven aspectos de instalaciones de nuestros centros escolares, instalaciones especiales que se van a utilizar para poder brindar el plan de estudios. Y dentro del mapa curricular, cada asignatura trae un programa de estudios. ¿Qué es un programa de estudios? Bueno, es la descripción que está sintetizada de los contenidos, de los propósitos, de las experiencias de aprendizaje, de los criterios de evaluación, con los cuales se verifica el logro de los aprendizajes adquiridos. También en el programa de estudios vamos a encontrar recursos didácticos que nos van a apoyar para que se brinde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este debe de estar relacionado principalmente con cada una de las asignaturas que vamos a estar trabajando. Y el programa de estudios es aquel elemento que el maestro lo debe de conocer al derecho y al revés, precisamente, para que esté preparado para hacer su plan de clase o su plan didáctico para poder enseñar en una sesión de aprendizaje. El plan de estudios también trae una propuesta de evaluación, que es la evaluación que nosotros vamos a describir, vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir evaluando a mi alumno. Recordemos que está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que son los tres momentos, ¿verdad?, que vamos nosotros a ejecutar. Estos son dentro de los requisitos del plan de estudios. Hablando del programa de estudios, contiene elementos esenciales. Uno es describir el aprendizaje. El segundo es el contenido temático que vamos a abordar. Y el tercero son las actividades de aprendizaje que vamos a aplicar con nuestros alumnos. El cuarto son los criterios de evaluación y el quinto son las modalidades tecnológicas. En el primer elemento, vamos a ver que vamos a describir la finalidad del aprendizaje, que esta finalidad viene dentro de lo que es el propósito o dentro de lo que son los objetivos. Hay programas de estudios que nada más te dicen objetivo general. Hay programas de estudios que te dicen propósito general. Maestra, estoy mal si en el programa te habla propósito, si hay otros programas que te hablan objetivos. Pues no, porque es de acuerdo a la metodología y de acuerdo a la licenciatura que estás cursando. El programa de estudio es diverso, puede ser distinto para educación y distinto para psicología o distinto para medicina. Entonces cambia totalmente, no hay ningún problema, siempre y cuando nos centremos en lo que diga la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo a los artículos que nos debemos de centrar para ejecutar un programa de estudios. El contenido temático, que es la estructura de los temas, de las unidades, de los subtemas y el orden lógico que debemos de llevar a cabo. Yo no puedo hablar de un tema si no he hablado del primer tema. Es decir, si yo estoy en el área de español, lo primero que tengo que enseñar a mi alumno de primaria, pues es aprender a escribir y a leer. Yo no puedo enseñar a mi alumno primero a leer y después a escribir. Primero tiene que aprender a escribir y después leer. Y después de leer, comprender para que él pueda redactar más adelante. Entonces, los contenidos temáticos que forman parte y que son un elemento esencial del programa de estudios. Otro de los elementos que yo les decía son las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son todas aquellas acciones que va a ejecutar el alumno para alcanzar el fin del aprendizaje o alcanzar la formación. Y van a ser actividades de aprendizaje, por ejemplo, como un mapa mental, un ensayo, un cronograma, un cuadro SQA, un mapa de sol, un diagrama de flujo, entre otras estrategias de aprendizaje.
Pero bueno, las actividades de aprendizaje, acuérdense que son acciones que el alumno tiene que ejecutar en conjunto con su maestro o de la misma manera que tenga la asesoría con su maestro. Entonces, fíjense los elementos tan importantes que debe de cumplir el programa de estudios. Deberá tener un criterio de evaluación. Es muy importante que se maneje el criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque vamos no tanto a medir el aprendizaje, pero sí vamos a identificar lo que ha aprendido el alumno, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus habilidades, cuáles fueron las destrezas que él desarrolló o que sigue desarrollando en este programa de estudios. El criterio de evaluación es esencial. Lo tenemos que presentar a los alumnos al inicio de la materia, al inicio del semestre o del cuatrimestre. No nos tiene que faltar el criterio de evaluación. Bien, modalidades tecnológicas van a estar centradas solo en algunos programas de estudios. Esto depende mucho de las universidades y de los perfiles que se encuentren en esa universidad. Pero bueno, si es una universidad tecnológica, pues lógicamente sí tenemos que trabajar las modalidades tecnológicas e informáticas porque estamos centrados en lo tecnológico, lo informático, en las plataformas digitales, en la era digital. Entonces, va a haber programas de estudios que vamos a visualizar que sí están centrados en esta modalidad. Entonces, no se les vaya a olvidar, elementos del programa de estudios que debemos identificar es el objetivo de aprendizaje, el contenido temático, cuál es el contenido que yo voy a enseñarle a mis alumnos y que mis alumnos deben de conocer, cuáles son las actividades de aprendizaje, cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los aspectos tecnológicos. Eso es en cuestión de los elementos del programa de estudios. Ahora vamos a ver cómo implemento la currícula. Cuando yo hablo de implementación de la currícula es cómo implemento mi programa de estudios. ¿Cómo yo, maestro, voy a impartir la materia de política educativa? Bueno, tengo que conocer estrategias de aprendizaje y tengo que utilizar una plataforma tecnológica educativa, como lo están visualizando ustedes en este momento. Cuando yo hablo de estrategias de aprendizaje, estoy hablando de un conjunto de actividades que voy a aplicar y que también mis alumnos van a desarrollar. Estoy hablando de un conjunto de técnicas, un conjunto a lo mejor de herramientas que van a ser el medio para planificar esta clase. Y que gracias a estas estrategias de aprendizaje, el alumno puede desarrollar, puede observar, puede pensar, puede demostrar, puede aplicar conocimientos siguiendo procedimientos y metodologías para que él pueda alcanzar el aprendizaje de la asignatura que nosotros estamos enseñando, de la asignatura que nosotros estamos transmitiendo, del conocimiento, de las teorías, de los paradigmas, de los enfoques, de las leyes que están aprendiendo nuestros alumnos. Entonces, acuérdense, como futuros maestros, tenemos que conocer las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Recuerden, estrategias de enseñanza son las que yo estoy utilizando para poderte enseñar. Ahorita una de las estrategias de enseñanza que yo te estoy enseñando, que tú estás observando y que a lo mejor en otra clase también lo hice, son a lo mejor los mapas conceptuales, los mapas mentales, algún diagrama, alguna representación visual, ¿verdad? Y que esta estrategia de aprendizaje, como bien nos dice aquí, va a ir acompañada de una técnica, ¿verdad? Bien, plataformas tecnológicas educativas, ustedes saben que ahorita que se esté transmitiendo esta clase, pues tuvimos que utilizar o hacer uso de esa plataforma tecnológica del Colegio de Estudios. Si en este momento la universidad no tuviera esta plataforma tecnológica educativa, bueno, tendría yo que mostrarle la clase a través del programa de Zoom, a través de Meet, a lo mejor de alguna licencia que yo haya comprado para que yo pueda transmitir esta clase. Pero como maestros, cuando nosotros implementamos la parte de la currícula
pues tengo que tener conocimiento sobre estos aspectos. Ahora bien, antes de que se termine nuestra sesión de aprendizaje, ya que estamos hablando de las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, yo les preparé esto para ustedes exclusivamente, aunque no va muy centrado dentro de nuestra materia, pero yo les quise traer hoy como de regalo, porque ya la última sesión de aprendizaje, para que ustedes se vayan familiarizando, vayan identificando, vayan conociendo y que a través de esto les nazca el amor en los tiempos libres y que ustedes digan, voy a investigar un libro en el cual el libro me hable de estrategias de aprendizaje y me hable de estrategias de enseñanza y cuáles son las estrategias de enseñanza que yo puedo utilizar como maestro para enseñar a mis alumnos y cuáles son las estrategias de aprendizaje que mis alumnos deben utilizar para desglosar el contenido que estamos viendo. Y bueno, aquí te traje estrategias docentes que debes de conocer y que debes de aprender. Uno de ellos es elaborar objetivos. Si ustedes tienen la gran oportunidad a futuro, que así será y no me equivoco, que lleguen a estudiar una maestría, lleguen a estudiar un doctorado, ustedes van a ser maestros de maestros en donde ustedes puedan elaborar esos programas de estudios. Y para elaborar un programa de estudios tenemos que conocer cómo elaborar un objetivo. Por eso nos los dice aquí, una de las estrategias docentes es que tú, docente, conozcas los elementos de un objetivo y que conozcas cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo. Bien, otra de las estrategias docentes son los organizadores previos que tú debes de conocer y hay muchos tipos de organizadores previos. Los mapas conceptuales, los mapas mentales, el resumen, las analogías, formar una base de datos digital, ahorita que estamos en la cuarta revolución industrial y que uno de los temas importantísimos en esta era digital es el Big Data, en donde hay empresas que manejan cantidad de información. Por ejemplo, los bancos. La Secretaría de Educación de cada uno de los estados utiliza infinidad de datos. Entonces, como el Big Data, que es uno de los temas, que es uno de los paradigmas actuales en esta revolución industrial que estamos viviendo, cómo nosotros debemos de manejar esta base de datos digitales, pistas discursivas y tipográficas. Estos son solo algunas estrategias que tú debes de conocer para poder enseñar a tus alumnos. Aquí te traigo otras, por ejemplo, la entrevista, cómo ejecutar una entrevista, cómo realizar una entrevista, qué es una entrevista, un panel, ¿para qué me sirve el panel? ¿Cuál es el objetivo del panel? Ejecutar un taller o formar un taller, realizar un seminario, o estar monitoreando un seminario, ejecutar debates en mi grupo, algunos temas que son para debatir, cómo ser el moderador, el emisor y el receptor, cómo deben de participar, las tutorías, cómo debo de ejecutar una tutoría con mis alumnos. Si tengo un alumno que tiene una deficiencia de aprendizaje o tiene un problema de aprendizaje, cómo brindarle esa tutoría después de mis clases. Si mi horario es de 8 a 12, pero Juanito y María tienen problemas de aprendizaje, ¿cómo darles la tutoría? ¿De qué manera voy a tutorear a esos alumnos para que esos alumnos sobresalgan como están sobresaliendo el resto del grupo? El trabajo colaborativo o cooperativo. ¿Cómo interactuar con mis compañeros en la escuela? ¿Cómo enseñarle a aquel compañero que va más atrasado y que no logró captar el tema porque tiene un estilo de aprendizaje distinto al mío? Y yo no quiero que llegue a su casa el alumno y que diga, hoy no aprendí esto porque tengo un problema de aprendizaje. Mi coeficiente intelectual es más bajo que el de mi compañero. Y yo no puedo decirle porque mi compañero se va a reír, se va a burlar. Y ustedes no me van a dejar mentir para los que están en el aspecto educativo. Cuando estamos enseñando matemáticas, hay alumnos que la verdad, mis respetos, ejecutan las operaciones matemáticas en segundos porque tienen un coeficiente intelectual alto. Pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que por más que les expliques y que le expliques la primera vez, una segunda vez, una tercera vez, que lleves videos,
que lleves casos prácticos, casos de la vida real, y por más estrategias que utilicemos, el alumno no aterriza. Pero no aterriza porque tú no estás dando el conocimiento de forma adecuada. No aterriza porque el alumno no quiere aprender. No aterriza porque su coeficiente intelectual no le permite. Y tú no puedes forjar ese cerebro de ese niño que tiene ese coeficiente intelectual bajo. Tú no lo puedes forzar. Lo podemos ayudar con tutorías, con asesorías, con el apoyo mutuo para que ese alumno se sienta querido, se sienta amado por los compañeros en el salón de clases y por ustedes como profesores. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por eso aquí dice trabajo cooperativo. Si yo como alumna en formación, ahorita no aprendo estas estrategias docentes y no aprendo lo que te estoy diciendo, entonces voy a ser un mal maestro. Si ustedes pretenden no aprender lo que se les está indicando, entonces tengo que buscar otra alternativa, tengo que capacitarme, tengo que ir a algún curso que a mí me llame la atención porque lo tienes que aprender, porque vas a tener a tu cargo seres humanos que sienten, seres humanos que tienen una inteligencia emocional como cualquiera de nosotros. Bien, dentro de las otras estrategias están los corrillos, las mesas redondas, las discusiones, el diálogo, el PILIC 66 o 66, es una estrategia que permite hacer grupos de discusión sobre un tema en específico. Un foro en donde en ese foro estemos todos y todos tengamos la oportunidad de participar en temas de interés. Puedo hacer foros ahorita, por ejemplo, sobre el tema de la discriminación, el tema de la diversidad, el tema de la diversidad sexual, que es un tema que también nos está pegando fuertemente en la sociedad. ¿Por qué? Porque somos diversos sexualmente. Y ahorita ustedes lo están viendo en esta era, en esta década, que es un tema que a ustedes les va a tocar, niños que tienen esa diversidad sexual, que son distintos, niños que van a querer utilizar faldas y que van a querer utilizar vestidos y que van a llegar maquillados. ¿Y cómo los voy a atender? No te puedo atender porque tú no eres, por así decirlo, y válgase la redundancia, no eres un niño normal. No, aunque el niño llegue vestido de esa forma, lo tenemos que aceptar. Por eso está la parte de equidad, igualdad de género. Hoy estamos trabajando fuertemente la parte de equidad, igualdad de género, los maestros, precisamente para que primero estemos concientizados que somos diversos en todos los aspectos y que debo de aceptar a mi alumno y a mi alumna tal y como es, siempre y cuando no rompiendo las reglas morales y éticas y las políticas que se encuentran establecidas en cada una de las instancias educativas. Mi alumno, muy independiente de las diferencias que tenga, debe de adaptarse a esas políticas. Y nosotros somos los orientadores como maestros que debemos de orientar a mi alumno. Y yo les decía de los foros, podemos hacer temas de gran interés y hacer ese foros donde todos pueden participar. Los simposios, que también son grupos de participación, donde te pueden dar a conocer temas de interés. Bueno, y aquí les traigo otros. Elaboración de artículos escritos, que a lo mejor ahorita ustedes empiezan con los resúmenes, con el análisis. Uno de las estrategias que están ustedes trabajando, pues es el ensayo que se les encargó, ¿verdad? Porque aquí aparece como estrategia para generar información y competencias instrumentales. Y cuando hago referencias a competencias instrumentales, hago referencias a las metodológicas, a las tecnológicas y a las comunicativas. Y bueno, es la elaboración de artículos escritos, es el ensayo, investigación de temas relevantes, informes de lectura de estos temas de relevancia, las relatorías, cómo hacer un relato de algún suceso importante, a lo mejor relatar lo que pasó el día de hoy en clases. A lo mejor hoy hubo exposiciones grupales y Juanito y María, que nunca participaban, hoy participaron. Hago una relatoría que a mí me llenan de entusiasmo porque te las vas a recordar toda tu vida del comportamiento de tus alumnos. Investigaciones electrónicas. Ustedes saben que ahorita estamos en la era digital y la electrónica, la cibernética, todo lo tenemos en la nube, en la red, y es muy fácil hacer esas investigaciones electrónicas. Las comunicaciones de chat, mensajería instantánea, pues eso ya ni se diga porque ya lo hemos
compartido, ya lo hemos llevado a cabo, ya lo hemos practicado, incluso es parte esencial y una herramienta de la vida para poder sobrevivir en el campo laboral, para sobrevivir en la vida familiar, pues ya tenemos estos foros de discusión, estos chats de comunicación, ¿verdad? Listas de discusión, los blogs que ya están en la red y en la nube, ¿verdad? De algunos temas de interés, el cómic, los trípticos, las técnicas del cuchicheo, en donde también de la misma manera participa todo el grupo escolar, cómo construir un problema de aprendizaje y darles buenas respuestas, buenos resultados. Otro de las estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza son los métodos por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la solución de problemas, juego de roles, simulación de los procesos, proyectos emprendedores, talleres educativos, análisis de casos. Fíjense, esta diapositiva que les estoy presentando tiene estrategias docentes que nos están exigiendo en la nueva escuela mexicana, que lo tenemos que poner en práctica. Entonces, así como que ustedes lo subrayan, le toman foto o lo hacen en una laminita para que lo tengan pegado a su escritorio, a su lugar de trabajo, lo que tenemos que saber en la actualidad como docentes. Y acuérdense, el método por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, tenemos que enseñar al alumno a ejecutar ese aprendizaje y en donde él tiene que resolver un problema de la vida real, de su contexto familiar, de su contexto educativo, de su contexto social, cómo dar solución a un problema y que ellos no se enfrasquen en ese problema, que no se detengan en ese problema. Los juegos de roles, ¿verdad? Cómo hacer una dramatización, cómo hacer un aprendizaje in situ. Ese juego de roles que a lo mejor ustedes tienen que jugar el rol del maestro y tienen que dar una clase. Desafortunadamente no estamos en clases presenciales y a lo mejor no nos dio el tiempo necesario para hacer un juego de roles, jugar el papel del docente, ¿verdad? Y que ustedes expongan un tema en especial. Proyectos emprendedores, talleres educativos, los análisis de casos. Y aquí hay estrategias de sensibilización. Estas estrategias de sensibilización que van a estar centradas específicamente para alumnos que tengan una discapacidad visual, que tengan a lo mejor un problema de aprendizaje, que estén trabajando en una comunidad. Y bueno, esas estrategias es la visualización, es cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos a saber observar bien cuando se aplica un video, contextualizar la realidad de lo que estamos viviendo, ser conscientes de nuestra realidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi realidad que yo estoy viviendo? Relatos de experiencias de vida. ¿Cómo relatar situaciones de la vida? Va a haber situaciones de la vida que son muy agradables. Va a haber situaciones de la vida que a lo mejor yo presento un obstáculo y va a haber momentos en que yo siento que me estoy decepcionada de lo que me pasa cada día. Sin embargo, son relatos de experiencias de vida que me van a servir para madurar. No lo tengo que ver como un obstáculo o como un desafío, sino como una estrategia para poder madurar como ser humano y como profesional. El trabajo comunitario que tenemos que ejecutar en nuestra comunidad, si es que estoy en zona urbana o es que estoy en una zona rural, ¿verdad? El otro es comunidad profesional de aprendizaje. En esta comunidad profesional de aprendizaje, pues vemos cómo armamos grupos para trabajar temas en clases, que a lo mejor esos temas permitan resolver una necesidad. Esa necesidad a lo mejor en una comunidad, como cuál, a lo mejor si hablamos de discriminación, que yo haga un trabajo en comunitario en donde haga yo carteles y que hable yo de la discriminación. O de la equidad de género, que yo haga carteles sobre equidad e igualdad de género. Comunidad profesional de aprendizaje son los grupos en donde permiten interactuar para dar una solución. Aquí entran, por ejemplo, los huertos escolares, cómo hacer un huerto
y cómo de ese huerto voy a obtener ingresos económicos y cómo esos ingresos económicos me van a servir para que mi comunidad tenga un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible. Aquí tengo otras estrategias. Por ejemplo, el PNI, que significa positivo, negativo, interesante. Voy a hacer un cuadro en donde puedo poner la P, que significa positivo, la N, que significa negativo, y la I, que significa interesante. Voy a escoger a lo mejor el tema de discriminación y hago el cuadro, y bueno, ¿qué tiene de positivo el tema de discriminación? ¿Qué tiene de negativo? ¿Y qué tiene de interesante? Una matriz de inducción, que es un esquema en donde yo voy a poner puntos importantes, por eso se llama matriz de inducción, puntos importantes del tema a tratar. El QQQ, que es qué veo, qué no veo, qué infiero. De la misma manera puede ser que yo estoy presentando un debate y que haga yo un cuadro y que digo, ¿qué veo en ese momento? ¿Qué no veo en ese momento? ¿Y en qué estoy infiriendo? Inferir es que yo no estoy de acuerdo. O a lo mejor es un tema, a lo mejor ahorita el tema político, aprovechando que va a haber votaciones ahorita en junio. Bueno, ¿qué veo de la política? ¿Qué no veo de la política? ¿Y en qué estoy infiriendo en la política? O a lo mejor de los candidatos de la política. ¿Quiénes son los candidatos que nos están representando para que sea el futuro presidente de la República? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en cada uno de esos candidatos? ¿Qué no veo de esos candidatos? ¿Y en qué estoy infiriendo en esos candidatos? Y bueno, tengo la técnica de la V, ¿verdad? Que es una técnica como que si fuera de la V, y voy a poner aspectos interesantes del lado izquierdo, aspectos interesantes del lado derecho, y en la parte de la esquina de la V, qué aspectos me interesan y qué aspectos no me interesan, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a estar trabajando esto? Tengo, por ejemplo, las preguntas intercaladas, las ilustraciones, las preguntas guías, las preguntas de inventario. Y como ustedes comprenderán, pues esto era lo que yo les tenía y estaba yo en deuda. Todas las estrategias docentes que yo tengo que aprender y que ustedes tienen que aprender, que tienen que conocer, y cómo estas estrategias docentes las puedo transferir o las puedo usar como estrategias de aprendizaje. Yo puedo utilizar a lo mejor como estrategia de aprendizaje un ensayo. ¿Por qué esa estrategia de aprendizaje? Porque el ensayo lo vas a elaborar tú. Y como tú lo vas a elaborar, yo te doy un tema de interés que tú lo vas a desglosar y que el ensayo debe estar constituido por una parte introductoria, una parte del desarrollo y una parte de conclusión. Y bueno, si te fijas en este momento, estrategia para el maestro es el ensayo, y cómo también lo puedo manejar como una estrategia de aprendizaje para el alumno, cómo el alumno puede elaborar un ensayo, puede utilizar un ensayo. A lo mejor una relatoría, la relatoría tanto el maestro lo puede hacer como el alumno lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo relatar lo que sucedió la tarde del día de hoy. Y ustedes también pueden relatar, para los que están hoy presentes, pueden relatar lo que está pasando y el tema que di a conocer. Para los que no están presentes y van a ver el video, pueden relatar o resumir lo que están observando, lo que se está explicando, lo que se está dando a conocer. Pero ustedes se dan cuenta en este momento cómo la relatoría puede aplicarse como estrategia de enseñanza y puede aplicarse como estrategia de aprendizaje. Un tríptico lo puede utilizar el maestro y lo puede utilizar el alumno. A lo mejor para los temas de alimentación, el maestro puede hacer un tríptico muy alusivo para poderles explicar el tema, pero también el alumno puede hacer un tríptico pues muy dinámico, alusivo. A lo mejor el alumno tiene más dinamismo, tiene más interacción, tiene esa parte de innovación más profunda que el docente y a lo mejor hace un tríptico mucho más bonito que el docente. Y cómo el alumno está utilizando ese tríptico para poder desglosar el tema que aprendió el día de hoy. O a lo mejor la simulación de procesos. ¿El alumno puede utilizar la simulación? Claro que sí. ¿El maestro puede utilizar la simulación?
Claro que sí. Y así puede ver otras estrategias que aquí aparecen y que tú las puedes utilizar como docente y la puedes utilizar como alumno. El cuadro QQQ, que significa qué veo, qué no veo y qué infiero, lo utiliza el maestro para enseñar y lo utiliza el alumno para explicar el contenido. La técnica V, pues la utiliza también el alumno. La técnica PNI, que significa positivo, negativo, interesante, pues también la puede utilizar el alumno. Entonces, fíjense qué bonito es esto cuando ya nosotros conocemos sobre estas estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y bueno, no me dio tiempo a explicarles, ¿verdad?, cada una de ellas y cómo utilizarlas, pero en el libro de Julio Prieto, que lo puedes bajar de la red, busca libro de estrategias de enseñanza-aprendizaje de Julio Prieto, y ahí vienen muchas estrategias de enseñanza que son para los docentes y que también son para los alumnos. Entonces, cuando tengas un tiempo disponible en el transcurso del día, descarga el libro de Julio Prieto sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje y te darás cuenta que existen 50 estrategias de aprendizaje y que las puedes adaptar a cualquier nivel educativo. Siempre y cuando tú conozcas el tema que vas a tratar, el tema que vas a dar a conocer y que vas a informar a tus alumnos, no importa, ¿verdad?, la estrategia que vayas a utilizar, la adaptas al nivel educativo. Así estés trabajando en preescolar, estés en primaria, estés en secundaria, estés en prepa, en universidad, en doctorado, vas a poder adaptar esa estrategia. No vas a tener ningún problema, pero para ello, te vuelvo a repetir, tienes que repasar, tienes que estudiar, tienes que conocer todas esas herramientas, cómo las aplico, en qué momento las puedo aplicar y con qué temas sí las puedo aplicar y con qué temas no las puedo aplicar. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto, ¿verdad? Y era algo que pues, yo les tenía y les traía para hoy específicamente, pues para que ustedes se dieran cuenta de lo que debemos de trabajar como docentes, de lo que ustedes deben de estar preparándose, de lo que ustedes deben de conocer, deben de investigar, para que ustedes lo dominen, ¿verdad?, en sus grupos. Y no nada más para los que estamos trabajando en escuelas, sino también para aquellos compañeros que están en las empresas. Acuérdense que como pedagogos, como educadores, como licenciados en educación o como cualquier otra licenciatura que ustedes tengan, podemos nosotros participar en temas en las empresas, en capacitaciones. Si tú eres licenciado en pedagogía, licenciado en educación, va a haber empresas que te van a llamar para que brindes esa capacitación. Y durante esa capacitación, pues vas a ver elementos como los que hoy vimos, vas a ver temas como los que se hablaron el día de hoy, vas a manejar esas estrategias de aprendizaje, esas estrategias de enseñanza como las que acabamos de visualizar, las que acabamos de presentar. Bien, ya para ir cerrando la sesión de hoy, yo le quisiera preguntar a nuestra compañera Montalvo, ¿cómo sintió la sesión de clases hoy? ¿Qué aprendió y qué se lleva y qué ha aprendido de las demás sesiones? ¿Nos podrás decir algo que se te haya quedado del día de hoy? Sí, profe. Bueno, pues la clase pues estuvo muy bien y a pesar de que no estamos todos, pues no se echó para atrás usted y pues nos estuvo dando aquí todo lo que son los modelos educativos y las formas de enseñanza para nuestro futuro más adelante, porque pues son muchas herramientas que nos van a servir más adelante. Sí, las vamos a utilizar de cualquier forma. Me gustó mucho su clase. Gracias, para mí es un placer tenerla. Ya me había comentado el doctor Eliu su caso porque usted trabaja y desafortunadamente cuando trabajamos en la semana, pues no tenemos ese tiempo especial para tomar nuestra clase. Sin embargo, me llena de armonía, me llena de entusiasmo tenerla el día de hoy y espero que no sea la única clase en la cual usted pudo entrar, que así como el día de hoy se esforzó, se esmeró por tomar esta clase, así usted se prepare y se esfuerce para las siguientes que vienen. A lo mejor, como bien decimos, bueno,
a lo mejor hoy solicité un permiso para estar en clases, o a lo mejor hoy salí más temprano de lo normal y por eso tomé esta clase. Pero vamos a buscar esas estrategias, vamos a hacer esos tratos con nuestros jefes para que nos den oportunidad de tomar la clase del día miércoles o del día viernes, según les corresponda a ustedes, para que ustedes también vayan combinando el aspecto laboral con el aspecto educativo, que esto se vaya vinculando, que lo vayan poniendo en práctica y que no tan solo se quede en esta charla informativa, que no tan solo se quede en esa sesión de aprendizaje, sino que ustedes lo lleguen a aplicar. Entonces, me dio mucho gusto que entrara usted. La verdad, le agradezco mucho porque sí, como usted dice, al inicio, cuando algunos compañeros de usted nos indicaron que por circunstancias laborales no iban a poder entrar, pues a veces sí es complicado brindar una sesión. Sin embargo, usted fue la anfitriona del día de hoy, ¿verdad? Porque estuvo presente. Ya no me sentí solita, ¿verdad? Porque estuvo usted tomando la clase y me dirigí directamente a usted y al compañero que en su momento también se conectó. Como usted se dio cuenta, está muy saturado de actividades en su centro de trabajo. Se dio la oportunidad de entrar algunos minutos. Estuvo con nosotros, pero de la misma manera, ¿verdad? Le quiero agradecer. Y bueno, para cerrar esto, pues me dio gusto estar impartiendo esta materia con ustedes. Me dio gusto impartir estos temas porque no tan solo a ustedes se les brinda esta información, no tan solo a ustedes se les da a conocer estos contenidos, sino para que nosotros podamos dar estos contenidos, nos tenemos que preparar anticipadamente, tenemos que hacer un plan de trabajo, tenemos que hacer estas presentaciones para que ustedes pues puedan entender el contenido que se les quiere transmitir. Es un trabajo oculto o es parte del currículum oculto que a lo mejor nuestros alumnos no lo ven y que nosotros sí lo tenemos que ejecutar para poder dar una clase, a lo mejor no de excelencia al 100%, pero es una clase nutrida, a lo mejor un 70, un 80%. Una clase en donde ustedes visualicen y digan, la maestra se preparó, la maestra hizo sus presentaciones, la maestra tiene dominio del tema, tiene dominio del conocimiento. Entonces, creo que esto es lo más importante que nos podemos llevar de esta asignatura y que ustedes pueden ir simulando. Bueno, con esto cierro las sesiones de estas clases, de esta asignatura que fue muy bonita y que espero que ustedes en sus tiempos libres puedan volver a ver esta grabación, puedan tener un segundo repaso y como yo también les hacía mención, no se queden nada más con lo que vemos en clases, investiguen conceptos, teorías, temas que ustedes no logren dominar, investiguenlo. Es muy bonito investigar, es muy bonito hacer las lecturas porque a través de la lectura es como tú aprendes a redactar, como tú mejoras la ortografía, tú mejoras tu redacción. El alumno, el ciudadano, el docente que no lee es un docente que está ciego de conocimiento. Tenemos que ejecutar lecturas para que nosotros tengamos mayor conocimiento, mayor dominio de los temas que involucran en la docencia, que se involucran en los aspectos educativos. Bueno, con esto cierro, siendo ya casi las 9 de la noche. Terminamos con esto, ya no abriendo dudas, ya con esto cerramos, señorita Montalvo. ¿Alguna duda, algún comentario que usted tenga ya para dar el cierre final? No, todo bien, profe. No, todo entendido. Perfecto. Ya solamente les encargo a todos ustedes que me manden su ensayo. Si tuviesen alguna duda sobre su ensayo, me lo mandan a través del grupo de WhatsApp o de la misma manera, en el grupo ya está mi número de celular. Me mandan un mensajito privado y nos ponemos de acuerdo. El ensayo lo pueden mandar a partir de mañana. Tenemos hasta el día lunes para mandar su ensayo para que una servidora pueda sentar su calificación. Y bueno, les deseo una excelente noche. Descansen, duerman, relájense. Y bueno, me despido de ustedes. Adiós.
Adiós, profe, igualmente, que tenga bonita noche. Un abrazo, adiós.